Ahí estamos. Bueno, chicas, bienvenidas a esta clase de preparación para lo que serían los trabajos finales. Todos saben que estamos preparando 2 trabajos finales en conjunto, uno con el profe Seba y la profe Mariana, que se trata del diseño sensible de una vivienda. Cada una tiene un tipo de usuario distinto, requisitos distintos y estilos de interiorismo a trabajar distintos en su proyecto. Y el otro trabajo es, junto con la profe de historia, Ana Silvia, armar el folleto turístico sobre la ciudad de Roma. ¿Mm? Bien, lo que nos había estado quedando pendiente era trabajar en la presentación de lo que sería la planta sensible, ¿sí? Lo que les hemos pedido, ustedes ya lo tienen, es diferentes paneles donde van a explicar su proyecto de diseño. Casi siempre fíjense que les hacemos referencia a que tienen que ser al estilo Modboards, ¿sí? Entonces, lo que nos había quedado pendiente es ver un poquito de lo que es Modboards. A principio de año habíamos estado viendo lo que era una infografía, un panel conceptual, ¿sí? En realidad se trabaja más o menos parecido, pero ¿cuál es, diríamos, el requisito o el objetivo de un Modboards? Es nuestra guía para nuestro diseño, ¿sí? ¿Por qué decimos que los paneles que ustedes van a hacer ahora son al estilo Modboard? Porque el Modboard en sí es un disparador, ¿sí? Va a contener imágenes de inspiración nada más, no contiene tu proyecto. Ustedes en cambio van a hacer con su proyecto un Modboard, ¿sí? Así que ahora voy a compartir las pantallas. Avísenme cuando puedan verlo. Listo. ¿Lo pueden ver? ¡Ay, qué rapidez! No lo puedo creer. Es sorprendente. Es sorprendente la rapidez. Bueno, así que vamos a empezar con el tema Modboards. El Modboards, ¿sí? Primero que, bueno, es una palabra inglesa que significa muro de inspiración, ¿sí? Por eso les decía que es netamente como un collage de imágenes, texturas, colores, que nos sirven para inspirarnos en este proceso de diseño, que es lo que a ustedes les está costando tanto, ¿sí? Eh, Ustedes más o menos estaban planteando esto del Modboard, pero a modo de banco de imágenes, ¿no es cierto? Y lo que tienen que llegar a hacer es, en formato Modboards, explicar su proyecto de diseño de esta planta que se propone en la materia de diseño. ¿Mm? Eh, Cualquier proyecto puede ser empezado con un Modboards, ¿sí? Puede ser de interiorismo, puede ser de moda, puede ser de arquitectura, lo que fuera. ¿Para qué me sirve el Modboards? Es una forma, es un método para iniciar el proyecto, para arrancar un proyecto, ¿sí? Y me da más claridad en ese proceso. ¿Por qué? Porque yo ya estoy orientando todo lo que va a seguir respecto a ese panel inicial que es el Modboard. Es una herramienta muy útil, ¿sí? Porque de esa manera vamos a tener las ideas claras, ¿sí? Para trabajar todo el tiempo en este proyecto de esta vivienda, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Para qué nos sirve? Nos sirve como disparador, nos sirve como guía, ¿sí? Para tenerlo una herramienta y mientras seguimos avanzando en el proyecto, siempre vamos a tener de referencia ese primer panel inspirador que es el Modboards, ¿sí? Podemos trabajarlo como un prototipo, ¿sí? Entonces, esto es lo que van ustedes a plantear. A través de este prototipo, de este proyecto de vivienda sensible, van a trabajarlo a modo de Modboards. ¿Mm? Te permite ver también con mayor claridad cuál va a ser tu objetivo, cuáles van a ser tus objetivos y tu diseño final. ¿Por qué? Porque en ese moodboard vos vas a tener la paleta de colores, la paleta de materiales, los muebles o iluminación que querés proponer, ¿sí? Entonces ya después, una vez que tenés paletas de colores, de materiales, mobiliarios a utilizar, es más fácil implementarlos en una planta, que es lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Mm? El Modboard se trabaja como en infografía, ¿sí? Las palabras son escasas.
sirven simplemente para definir. No vamos a trabajar con grandes textos, a menos que sea en una de las hojas la memoria descriptiva, pero recuerden que todo nos entra por los ojos, entonces hay una prioridad en la imagen, ¿sí? Y la palabra es simplemente para definir esa imagen. Debe ser a lo sumo palabras cortas o frases cortas, mejor dicho, para poder explicar cuál es la idea de esa imagen, o cómo es que yo voy a utilizar esa imagen. ¿Mm? El paso fundamental en esto es el banco de imágenes. Se lo he dicho y se lo repito todo el tiempo, ¿sí? Es fundamental que ustedes tengan una carpeta de archivos donde puedan bajar y guardar todas las imágenes. No importa que sean demasiadas imágenes, pero que te sirvan al momento de sentarte a proyectar, a preparar tu idea para ese modware, tengas de dónde sacar estas imágenes inspiradoras, ¿sí? Acá hay un ejemplo de imagen donde hay una planta dibujada a mano, ¿sí? Y donde ya en el mismo modware se colocó la paleta de colores, la paleta de materiales, los objetos o elementos de decoración que yo voy a utilizar, que hacen referencia al estilo con el cual yo voy a diseñar. Por eso es tan importante la etapa de buscar imágenes, ¿sí? A veces pareciera que uno se pierde buscando imágenes, porque de una imagen te va llevando a otra, y te va derivando y te va derivando, y uno termina teniendo un archivo con 100 imágenes, pero después está el proceso de decantar, de ir viendo cuáles son las que se acercan a nuestro objetivo del usuario, de los requisitos de ese usuario y del estilo de interiorismo que le quiero dar a este proyecto. ¿Mm? Acá hay un par de ejemplos, ¿sí? Fíjense que los ejemplos son bastante claros, ¿sí? En este tengo una planta que está en blanco y negro, ¿sí? A modo croquis, y a través de ella salen algunas flechas con pequeñas descripciones y las imágenes de paletas de colores y elementos de decoración. Este es un conjunto de paneles o modwars donde tengo materiales, colores, elementos de decoración, ya sea mobiliario, luminarias, y fíjense cómo acá incorpora la tercera dimensión. Esto todavía ustedes no lo van a estar implementando este año. Fundamental, elegimos un tema a tratar, ustedes ya cada uno lo tienen el usuario, tienen los requisitos y tienen el estilo. A partir de eso se investiga y se empieza a trabajar sobre esa investigación. La investigación requiere parte teórica, seguramente, por si desconocemos a ese usuario, desconocemos el estilo, y también implica investigar sobre ese banco de imágenes, que me evoquen a todo ese usuario y requisitos. Estos son unos ejemplos del año pasado, que les había dicho que ustedes podían ver en el Instagram de la Tecnicatura, ¿sí? En la página tecnicatura.dis.espacios. El año pasado una de las chicas, por ejemplo, inicialmente comenzó a hacer todo a mano, y claramente fue a través de diferentes papeles mantecas, fue generando distintas capas para entender su proyecto, ¿sí? Los diferentes colores, está generando diferentes usos, que es la zonificación que ustedes están realizando. Acá en esta capa, por ejemplo, que está doblada, era la capa de los pisos, qué pisos proponía en cada uno de esos espacios, y esta capa, fíjense, es la que se propone el mobiliario. Estos son algunos ejemplos también ya de los paneles finales del año pasado. Primero les voy a explicar que las consignas del año pasado eran parecidas a las de este año, pero este año tienen otras definiciones, ¿sí? Así que sobre todo guíense por lo que les pedimos en la guía de trabajos prácticos. ¿Qué es lo que queremos ver? En el primer panel, por lo general, está la planta original con la zonificación, una pequeña memoria descriptiva, donde definimos el usuario, sus requisitos, definimos a modo modware esa paleta de colores y de materiales y esas imágenes inspiradoras. Luego tenemos en este caso, por ejemplo, ya en detalle un elemento, que en este caso es la cocina-comedor, ¿sí? Donde se hace referencia a todo el mobiliario que se propone y la iluminación que se propone en ese espacio.
Este es otro ejemplo de otra alumna. Fíjense que la primer lámina casi siempre hace lo mismo, ¿sí? Hace referencia a la planta original, la paleta de colores, materiales, el estilo que se propone y la memoria definiendo requisitos y usuarios. El segundo panel fue planteado con la planta sensible, ¿sí? Toda colocada, la paleta de colores e imágenes que lo inspiran. ¿Mm? La lámina 3 de esta alumna es el detalle de uno de los sectores, que es cocina, living, comedor, definiendo, ¿sí?, el mobiliario, la iluminación que se propone, la paleta de colores, materiales. Otro ejemplo, ¿sí? Siempre fíjense, la planta, el primer panel se trabaja del mismo modo, ¿sí? La planta original con una zonificación, la descripción del usuario, requisitos, el estilo, las paletas de colores y materiales. De este trabajo no encontré las láminas siguientes. Este es otro trabajo de otra alumna, ¿sí?, donde plantea el uso del estilo nórdico, están las premisas o memoria descriptiva, donde está el usuario, explica las modificaciones que realizó, porque esta alumna realizó modificaciones en la planta. Luego la planta general, ¿sí?, donde tenemos las imágenes que inspiran, el detalle de uno de los ambientes, con toda la definición de sus elementos de diseño. Este es otro ejemplo que está muy bien desarrollado. No sé si después cuando les envíe el PowerPoint ustedes podrán leer bien todas las definiciones, pero en cada uno de estos aspectos explica cuáles fueron sus modificaciones, cuáles fueron sus intenciones de diseño. La planta sensible, ¿sí?, con las imágenes inspiradoras. Y el panel donde estaba en detalle, la cocina comedor y el dormitorio. Esta alumna también realizó detalle en otro ambiente más, porque tenía una propuesta muy interesante sobre la cabecera de ese dormitorio. Bien, ¿se logró entender cuál es la idea o noción que se espera de ustedes de este trabajo? Sí. ¿Alguna duda? Cuando vos decís que las imágenes son inspiradoras, por ejemplo, después lo voy a ver bien con detalle en el PowerPoint, pero, o sea, buscamos no un lugar que va a quedar como el nuestro definitivo, sino algo que dé la idea a, ¿verdad? Sí, las imágenes inspiradoras son imágenes en realidad que responden a tu estilo, ¿sí?, a tu paleta de colores y a tu paleta de materiales. Y a lo mejor te inspira una mera distribución, pero obviamente no puede copiarse tal cual porque tus dimensiones son distintas, porque tu aventanamiento es distinto, ¿sí? Entonces no es una cuestión de copiar, ¿sí?, esa imagen, de trasladar lo que ves en la imagen a tu proyecto, sino saber que esa imagen te sirvió para poder decir, quiero una habitación luminosa, quiero una habitación donde tenga este tipo, o sea, un respaldar llamativo, quiero, ¿sí?, una cocina donde se vea todo limpio y pulcro, que parezca casi un quirófano, ¿sí?, pero no necesariamente se cumple tal cual la imagen que vos estás proponiendo, ¿sí? Son imágenes inspiradoras. Lo que sí después se responde es el mobiliario que vos, en el panel Modboard, donde ves la planta y haces llamadores, donde decís, utilizo y propongo este sillón, utilizo y propongo esta luminaria, esa sí responde netamente a tu diseño, porque vos estás proponiendo, por ejemplo, en el living comedor propongo un sillón en L, y la foto que vas a acompañar es un sillón en L, de tapizado en pana, en color gris, ¿se entiende?, con las patas a lo mejor que corresponden, las patas estilo escandinavo, patas en cromado, ¿sí?, patas escondidas. ¿Por qué? Porque es parte de tu propuesta de diseño, ese mobiliario. ¿Y de cuántos paneles estamos hablando finales? Finales creo que eran tres o cuatro.
3 mínimos, ¿sí? Si ustedes necesitan Ajá. más, porque lograron detallar más algo o les hace falta, no hay problema. Ahí les muestro un ejemplo que una alumna, por ejemplo, hizo el detalle de otro ambiente más distinto al resto. ¿Por qué? Porque había hecho una propuesta muy interesante del dormitorio. Entonces a los profes le propusimos que lo agregara, para que no quedara excluido y no, porque una cosa es que nos cuenten y otra cosa es si ya lo tenés pensado, si ya está todo propuesto, pues entonces aprovecharlo y mostrarlo, se vende el proyecto. Ujú. ¿Mm? Otra pregunta. Por ejemplo, nos dan la planta y nosotros, por ejemplo, modificamos la planta. ¿Tenemos que poner la planta original y la modificada en la primera hoja, en el primer panel o no? No, en este caso ustedes van a tener que poner la planta modificada, con zonificación, ¿sí? A lo sumo, en la memoria descriptiva podrás decir, explicar un poco lo que vos propusiste. Propusiste un tabique divisor, propusiste, ¿sí? Eso es memoria descriptiva, no, porque si no va a ser mucha información en un único panel. Es preferible que vos muestres tu proyecto, ¿sí? Con la zonificación y con la propuesta en general. ¿Qué sería entonces la memoria descriptiva? La memoria descriptiva es una explicación, ¿sí? Relativamente corta de tus intenciones de diseño, ¿sí? Vos vas a tener que explicar primero ahí quién es tu usuario, cuáles fueron los requisitos o condicionantes, ¿sí? El estilo, y cuando explicas de esa manera ya vas enfocando a cómo lo fuiste solucionando a tu proyecto, ¿sí? Memoria descriptiva. El proyecto fue pensado para una familia tipo, en la cual querían de diseño nórdico, estilo nórdico, donde los colores debían ser luminosos, pero con preponderancia del uso de la madera clara, y ahí vas explicando, ¿sí? Perfecto. No, o sea, lo que sí deben tratar, que la memoria descriptiva no sea un texto largo, no, porque si no, aburre y no se lee. La otra cosa que se debe tener en cuenta si se utiliza un texto, a la memoria descriptiva es un texto relativamente largo, ¿sí? Pero no necesariamente extenso. Lo que se puede hacer es dentro de ese mismo texto destacar palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera llamamos la atención, llama para leer, ¿sí? Te invita a leer. Entonces, ese es un recurso que tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar su panel. En la memoria descriptiva, algunas palabras claves, nórdico, luminosidad, ciertas palabras, maderas claras, ciertas palabras pueden ir destacadas, con otra tipografía, con otro color, un poco más grandes, ¿sí? O sea, uno de esa manera puede ir destacándolas. Recuerden que si yo escribo también un texto largo, en lo posible voy a utilizar la imprenta, porque es mucho más fácil de leer, ¿sí? En lo posible voy a utilizar la imprenta. Es más fácil de leer. Si utilizan algún tipo de cursiva, solo será para una palabra o para un título, ¿sí? Y dependerá siempre también que tiene que ser acorde al estilo que estemos trabajando. Si yo estoy trabajando en un estilo industrial, no voy a utilizar una letra cursiva, por ejemplo, ¿sí? O sea, todo tiene que ir con todo. El diseño de tu proyecto de la planta sensible va acompañada con el diseño de tu panel. Todo tiene que ver con todo. Esa experiencia ustedes ya la tuvieron cuando hicieron el diseño de los paneles del estilo interiorismo. Sí, hoy estuve descargando tipografías y no sé dónde las que guardé, así que no, ni hablar. ¿Y la clase de ver. descargar tipografías, Pauli? Por eso, y digo, ay, ¿dónde está? Y no la encontré, así que tengo que volver. Anda haciendo de a una para que no, viste, porque a veces no sabe, en el afán de bajar, uno baja, baja, baja y después si hay cuál instalé, cuál no instalé, cuál... Bueno, vayan haciendo de a una, instalando de a una, cosa que no, no te marees en el proceso.
Sí, para como del estilo industrial yo no tenía ninguna tipografía, entonces me gustaba una, me gustaba otra, y bajé, y cuando me fijo dije, ¿dónde está todo esto? Y todavía lo estoy buscando, así que ya lo voy a encontrar. Muy bien. Recuerden también que las tipografías traten de individualizar lo que es la tipografía de título con la tipografía de texto. ¿Por qué? Porque la tipografía de título es más fácil, o sea, es más rápida de leer, pero si vos a una tipografía de texto, por ejemplo, para la memoria descriptiva, utilizas una tipografía que cada letra es muy pegada a la otra, no lo leo claramente, ¿sí? Entonces, deben tener, por lo general, diferenciadas, ¿sí? O aquellas tipografías que tienen mucho relleno, mucho borde, ¿sí? Tampoco me va a servir para un texto, porque me ocupa mucho espacio y en vez de ver un fondo veo mucha figura, mucho dibujo, ¿sí? Entonces, la elección de la tipografía es muy importante. Y difícil. Sí, sí, sí. Ujú. Así es. Bueno, ¿se entendió más o menos lo que se pretende que ustedes presenten? Perfecto. Con el profe Seba ustedes tienen que ir avanzando en el proyecto y conmigo ir enviándome, como hizo Paulina, la alumna acá Paulina, ir enviándome para que yo les pueda ir corrigiendo estas plantas, estos elementos, y si es posible, ya pensando en lo que es el fondo del panel, en cómo va a ser el rótulo, porque el rótulo ocupa espacio, y el rótulo, recuerden que yo siempre les digo, acá no va el rótulo técnico de sistemas gráficos de representación, acá va un rótulo de diseño, ¿sí? Y debe ser acompañar a todo el panel y a esa, eh, diríamos, imagen del panel en general. Sí, hoy estuve descargando unos fondos FreePic bueno, para poner, era como una malla así media en rombo del estilo industrial, pero bueno, no era compatible el documento, así que quiero ver si consigo que sea JPG o el otro para poderlo modificar, porque no lo podía. ¿En qué Así formato te lo bajo? me lo bajo como si fuera el logo de Google, pero H no sé cuánto, no había forma, no No. pude. No Porque pude usarlo. FreePic tiene algunos archivos que no son editables, a veces uno Claro, descarga, o sea, vos cuando abrís la carpeta zip, ¿viste? sí. Fíjate que ahí te da la definición de todos los archivos. Fíjate que tenga el EPS. Si no tiene el Ah, EPS, chau, no me no lo fijé extraigas, eso. ¿viste? No hagas el extraer en, Claro, porque si no, quiere decir que no va a tener el archivo editable, no te va a servir. Tiene que claro, siempre, ahí te da la definición, tiene el EPS, el JPG, el font, varios sí, archivitos. Fíjate que bien, contenga el EPS, fundamental, bien. para que lo puedas editar. Bueno, porque claro, yo en eso no me fijé. Y bueno, y bajé dos, porque bajé uno que me había gustado y bueno, y no había forma. Entonces busqué otro que era parecido, que más o menos, y no, tampoco, así que bueno, ya voy a ver, me consigo ese fondo que me había gustado para el fondo del panel. Está Y bueno. que sea liberado, que no sea premium. Sí, no, sí, pero el tema era que no tenía cómo después poder abrirlo, nada. Ujú. Así que ese fue el... Así es. Hoy Bueno, descargar la tipografía y el fondo para el panel fue caótico. bueno, pero estás avanzando, muy bien, muy bien. Sí, yo pensaba, bueno, eso que te mandé de las plantas, bueno, yo eso, o sea, quería ver como que me dieran más o menos el ok para no después empezar a armar el panel y que esté mal y tenga que ir todo para atrás, esa era la idea. ¿Querés que te diga las correcciones ahora? Dale, dale, sí. Bueno, bueno, una era achicar la planta para dejar lugar al resto de la información, ¿sí? Pero eso ya me explicaste que no hay problema. La otra es, en la planta de zonificación está buena, pero por ejemplo, le planteaste círculos a cada zona y fíjate que algunos círculos te quedaron muy chicos.
podés transformarlo más en óvalo, deformarlo, como para que te ocupe más todo ese espacio. Si no, pareciera que estás focalizando dentro de todo un ambiente solo un pedacito, ¿sí? ¿Se entiende? Había hecho directamente el ambiente completo y le había puesto los nombres. Pero como vi que vos nos mostraste que estaba con círculos, yo dije, bueno, le pongo el círculo, saqué todo, hice No, todo. está bien el círculo. Lo que planteo, ahí voy, si me permitís, comparto, así te explico. Sí, sí, ¿Sí? Bueno. sí. Porque había puesto con colores directamente la zonificación de cada ambiente neto, digamos. Pero bueno, como vi que vos habías zonificado con círculos, digo, bueno, voy a hacer... Bueno, yo voy probando a ver si también me sale. Está bien, está bien. Así que después, si no me gusta, lo cambiamos. Estoy compartiendo, pero no sé dónde estoy. No Ah, sé. estaba en el otro. No, no es este. Ahí está. Ahí está. Bien. A ver, esto está bien, ¿sí? Voy Sí, a que a lo mejor, si todo esto es quincho, claro, me queda ¿sí? chico eso. Es como que te quedó muy chiquitito. ¿Y todo esto qué pasó? Por ejemplo, vos acá ves que sectorizaste esto, está bien. Sí, A lo mejor cada circulito podrías agrandar un poco. ¿Y te acordás cómo hacíamos en la primaria los conjuntos? ¿No te acordás de la primaria los conjuntos? ay, Que, me está mal. que los conjuntos se podían interrelacionar. Ah, sí, sí. ¿Te Bueno, parece que podrías lo haga así? plantearlo así, ¿sí? Bueno, En estos, a lo bueno. mejor. ¿Por qué? Porque en realidad Es un es un ambiente único solo. ambiente, pero que se Tenés está razón. uniendo todo, ¿sí? Entonces, en esto es eso. ¿Mm? Perfecto. En Bien. esta me pareció bien, creo que las escalas están acordes. ¿Qué te corregía yo? Primero, los pisos, tratar de acristalarlos un poco, Bueno, bien. transparentarlos. ¿Por qué? Porque fíjate acá. Lo que pasa es que ahí hay como 3 pisos abajo. Y Ah, si bueno. lo transparento se me ve todo. Tengo que Entonces sacar borre los todo. pisos que están debajo. El problema Claro. es que si no, no se luce esta, por ejemplo, esta alfombra, estos Bien. elementos, es como que Se pierde mucho, se porque aparte pierde. son colores muy... Todo muy oscuro. En este puede Bien, que se note más, ¿sí? bien, Pero en estos, perfecto. donde están más oscuros, es como que habría que transparentarlo. Lo mismo un poquito con respecto a los verdes. Perfecto. Ujú. Bueno. Y lo otro que Eh, tenía para observar era el tema de los lavados de muros. Vos sí. tenés todo muy gris, entonces no se destacan los bordes de los ambientes. Ay, ¿qué quieres que haga? Que O lo haces un gris mucho más oscuro, ¿sí? Bien, Fíjate bien, que cambiar la tonalidad, porque, por ejemplo, acá esta diferenciación yo no la noto, acá tampoco, bien. es como que no alcanzo a uno a percibir ¿Dónde exactamente dónde están los muros termina ese realmente? ambiente, ¿sí? Perfecto. Bueno, Eso era. dale. El resto se ve Eh, bien, va marchando, ¿sí? bien, ¿la alfombra del living la saco o la dejo? Porque el Seba pensaba que era una diferenciación de piso. Y no, yo dije que bueno, de último la saco. Y me Si es había hecho alfombra, no es el modo de colocar alfombras. lo saco. No, no, no. La alfombra por lo general te va a ocupar, por ejemplo, va a pisar un poco el sillón acá y Sí, acá un pero no poco el entero. sillón. Claro, Pero no va a llegar hasta allá al borde, ¿sí? bárbaro. Lo que tenés que Bien. tener en cuenta es que cuando vos plantees este espacio, dejar un espacio de circulación. Vos tenés tu ingreso acá, ¿no es cierto? Esto a lo mejor te lo Sí, corrigió el profe. Vos tenés tu sí, ingreso acá. Yo vengo, ingreso acá, ¿y cuál es mi recorrido? claro. Entonces ¿Sí? tengo que Entonces, corregir la distribución. esto no sé si la distribución, a lo mejor si propones una mesa un poco más chica, estos sillones se arriman Se y vos podés arriman un generar poco más. esta circulación, ¿sí? Y de la Perfecto, circulación dejarla siempre sin alfombra. ¿Mm? perfecto. Y otra ¿Sí? cosa, acá en el pasillo, viste que continúa el piso y después en la parte privada yo le cambié el piso. Me Sí. decía Seba que repensar a ver si le continúo el piso de ingreso, porque como ahí en la puerta yo es como que me parecía separar lo privado de lo cotidiano, pero bueno, no sé qué me sugerís Ujú. vos. Bueno, Ahí, primer punto, ¿qué piso es este?
Hoy no me acuerdo, no tengo anotado acá. ¿Es un cerámico, un porcelanato? Un No, no importa, es un porcelanato. porcelanato. Sí, es un Bien, porcelanato. ¿y este? Y Bien, ese símil es madera. también porcelanato, símil madera, sí. Bien, este porcelanato es mucho más frío. Sí. Esto, no sé bien qué estilo de interiorismo te tocó a vos, pero ten en cuenta que esto es muy Industrial. frío. Industrial. Ah, bárbaro. Estamos listo. Porque, a ver, yo soy más de la idea de a lo mejor De cambiar unificar los los pisos pisos. esos por los otros, digamos, hacer el intercambio Claro, de madera unificar todos los por... pisos y a lo Bien, mejor que solo sean distintos en lo que es baños, ¿sí? sí, Lavaderos puede ser. sí, ahí están ¿Por todos. qué? Porque vos si ya le estás incorporando alfombras tanto en dormitorio como en living, ya le estás dando un corte a ese piso, Bien, ok, ¿sí? Pero sí, bueno, cualquier cosa consulta con el profe. bien, ¿Sí? bien, 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 bien. Sí, En la planta de zonificación, sí o sí tienen que estar los círculos hechos, porque yo le puse los nombres, pero no puse los círculos. No necesariamente tiene que ser círculo, ¿sí? También puede ser planteada la circulación de otra manera. A ver, déjenme que me fije un ejemplo de zonificación. Que ahora es Bueno, les vuelvo a compartir. Esto es de segundo año, pero les quería mostrar las diferentes formas de zonificar, ¿sí? Acá hay modos de zonificar. Podés zonificar, por ejemplo, con rectángulos de colores, ¿sí? Y en vez de escribir la palabra quincho, la palabra comedor, la palabra dormitorio, colocas lo que es el icono, ¿sí? Acá pareciera ser un sector de estar, living. Las flechas de circulación, por ejemplo, ¿sí? Conexión interior-exterior. Este es un ejemplo donde va como sectorizando la zonificación. Es un complejo de departamentos. Entonces, acá se zonifica, por ejemplo, departamento A, departamento B, departamento C. En este sector se zonifica como estos espacios comunes o de unión entre esos departamentos. En esta zonificación se destacan los espacios, ¿sí? Propios de cada departamento, que serían tipo terrazas, balcones y demás, ¿sí? Y en este, fíjense que se planteó diríamos, las vistas. Y miren el icono, tiene un icono de un ojito, ¿sí? Cuando uno trabaja a mano, la zonificación puede ser en forma de círculo, en forma de riñón, de rectángulo, con flechas, ¿sí? Y explicando, ¿sí? Puede ser de manera mucho más libre o un poco más esquemática. ¿Sí? Estos son otros ejemplos de zonificación dentro de los muros, ¿sí? Vos podrías plantear que los muros estén contenidos con algún color un poco transparente para poder definirlo. ¿Sí? Acá fíjate hay otro modo de zonificación. Y esto es lo que te decía Paulina, de cómo a lo mejor tres espacios se pueden ir juntando. Los círculos, los conjuntos. No me acuerdo cómo se llamaba en matemática de la primaria. ¿Mm? Esta es una zonificación, por ejemplo, de un color, se planteó todo lo que era la zona más privada y Intersección, húmeda. ¿no era? Gracias, intersección, no me salía. sí, eso. Sí. Que era lo que los unía a esos conjuntos. En este caso, dentro del espacio, vos qué te va a unir cada una de esas funciones. ¿Mm? Fíjate, esto es lo que también podés hacer dentro de la planta, hacer estos rectángulos y plantear después con diferentes colores las definiciones o referencias. ¿Sí? Así había hecho yo con color. Bueno, si hacen así, esto es muy llamativo, por ejemplo. Debería ser un color más acristalado, más transparente. ¿Sí? ¿Se entendió que hay diferentes modos para zonificar? Vos Sí, sí, elegís cómo. bien, Podés usar colores,
círculos, rectángulos, ¿sí? Podés utilizar textos, la palabra quincho, la palabra dormitorio, o podés utilizar un icono, ¿sí? Como está el icono de baño, viste que, bueno, también podés utilizar y se descargan, y entonces utilizas mediante iconos cada una de tus definiciones. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Están todas escribiendo. Gisela está copada viendo la conferencia. No, justo te estaba por pasar ahora en Core el PDF de la planta. Lo estoy convirtiendo en PDF para pasarlo. No, ya lo apagué, sino con todo junto no puedo. Estamos. Mariana, ¿querés cortar la grabación? Yo la otra